10 de la mañana con 12 minutos vamos a hablar de Nicolás Maduro y de lo que está pasando con Venezuela y Estados Unidos, porque se conocieron los detalles de la acusación de Estados Unidos, o más bien de un tribunal, que se presentaron ayer por parte de la Fiscalía de Nueva York en contra de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, quienes comparecieron en una audiencia bastante breve. Aquí no se presentaba el detalle de toda la acusación, pero sí se le tenían que leer los cargos a Nicolás Maduro, y ahí vemos parte de lo que mencionábamos ayer. Dijimos, no vamos a tener las imágenes, pero sí vamos a tener estos dibujos que hacen especialistas para dejar un registro de cómo fueron las cosas al interior de la sala. Aquí tenemos un titular: Fiscalía de Nueva York: Maduro vendió pasaportes diplomáticos a narcotraficantes. Es solo un elemento importante, llamativo de la acusación, y tenemos también el detalle, el documento propiamente tal, que da cuenta de algunos de los hechos que se están imputando al ex dictador venezolano. Dice: entre aproximadamente 2006 y 2008, mientras actuaba como ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Maduro Moros vendió pasaportes diplomáticos venezolanos a individuos que Maduro sabía que eran narcotraficantes para ayudar a los traficantes que buscaban mover ganancias de la droga desde México a Venezuela bajo cobertura diplomática. Cuando los narcotraficantes necesitaban mover ganancias de la droga desde México de regreso a Venezuela, Maduro Moros facilitó el movimiento de aviones privados bajo cobertura diplomática para asegurar que los vuelos no recibieran escrutinio de las fuerzas del orden o del ejército. En estas ocasiones, Maduro Moros llamó a la embajada venezolana en México para avisar que una misión diplomática llegaría en avión privado. Luego, mientras los traficantes se reunían con el embajador venezolano en México bajo los auspicios de una misión diplomática de Maduro Moros, su avión era cargado con las ganancias de la droga. El avión luego regresaría a Venezuela bajo cobertura diplomática, y luego sigue también con las imputaciones en contra de Cilia Flores. Ahora, estamos hablando de hechos que ocurrieron, ahí lo dice, cuando él actuaba como ministro de Relaciones Exteriores. O sea, son hechos de hace 20 años que están siendo presentados entonces en contra de Maduro Moros. Hace la diferencia para, bueno, es un texto judicial, pero también es bueno hacerlo respecto de su hijo, de Nicolásito, que se encuentra, sabemos, en Venezuela y que también tiene ahí un historial. Vamos a analizar todo lo que viene en términos judiciales para Nicolás Maduro. Estamos ya con Juan Diego Montalva, analista que nos acompaña las mañanas para hablar de este caso, y también con Macarena Fernández. Macarena, abogada, profesora de Derecho Internacional, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias, Macarena. Muy importante para entender lo que podría ocurrir entonces a partir de ahora. Comencemos con este texto, Macarena. Lo que te llama la atención respecto a los hechos que están siendo imputados en un tribunal de Nueva York en contra de una persona que ejercía en ese entonces como canciller de Venezuela. Bueno, lo que hace es darle protección diplomática e inmunidad diplomática a quienes van a viajar en esa condición, sobre todo si pensamos que era en un avión privado. Cuando es en un avión privado y tú llamas para avisar que es una misión diplomática, en definitiva, tú lo que estás haciendo es darle las garantías internacionales que la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas establece. Por lo tanto, no hay registro, o se puede disminuir los controles que se van a ejercer. Igual tienen que hacer policía internacional, a eso no están liberados del ingreso y la salida a través de policía internacional, porque es el registro que queda. Claro. Pero cuando tú amparas, sobre todo en su calidad de ministro de Relaciones Exteriores, y tú dices, bueno, estas personas van a viajar en esta calidad. No es tanto el pasaporte, hay que tener ojo con eso. ¿Ya? El pasaporte diplomático lo que hace es que te acredita una calidad de funcionario diplomático, que hoy día lo puede tener un ex funcionario diplomático, por ejemplo, en nuestra Cancillería, porque mantienen el cargo los que son de carrera, o lo puede tener una persona, pero eso no garantiza que tú gozas de las inmunidades diplomáticas que eso da. Pero cuando tú tienes a un ministro de Relaciones Exteriores que dice van en calidad de agentes diplomáticos del Estado, ahí tú le estarías dando una
especie de protección, porque el que te da la inmunidad no es el hecho de que tú tengas un pasaporte diplomático. El Estado que te recibe a ti en calidad de agente diplomático es el que te otorga la inmunidad. Y eso son cosas que no se saben mucho, pero el hecho de contar con un pasaporte diplomático porque sí no implica que tú goces de inmunidad diplomática. Y eso es importante desde el punto de vista también de lo que va a ser el juicio. Aquí la información, o sea, todo lo que aquí se le está imputando tiene que ser comprobado, es lo que ocurre en la justicia, ¿no? Tiene que haber testimonios de gente que fue parte del círculo de Nicolás Maduro. Lo más probable es que van a haber declaraciones de testigos, van a haber documentos, van a haber videos. Todos los medios de prueba que son habituales en cualquier juicio. Exactamente. Y para Cilia Flores también, Juan Diego, hay una situación igualmente compleja. Ayer hablábamos mucho de ella como una figura relevante dentro del chavismo, incluso de antes de casarse con Nicolás Maduro. Eso después la hace tomar todavía más fuerza y se transforma en la primera combatiente de la nación, así la llaman, la bautizan. Pero ella era una figura también que tenía mucho poder al interior del chavismo. Sí, ella es muy importante. Además, lo interesante es que ella es como el cerebro, y esto puede ser un poco despectivo, pero lo intento, que es el cerebro detrás de Maduro. Sí. Ella es abogada, es una persona que tiene mucha experiencia, muy cercana a Chávez. Entonces, y en eso hay que tener mucho ojo, porque se habla de que Maduro era conductor de bus. Sí, puede haber sido conductor de bus, pero él tiene una preparación muy larga de muchos años en Cuba. Y él participa, y en eso no olvidemos, y es bien interesante el hecho de que mueren 35 cubanos que estaban en torno a él. ¿Por qué? Porque justamente él es una persona que el régimen cubano le tenía mucho aprecio y en la cual él confiaba mucho. Sí, a lo que voy, que no es una persona, que no es un conductor de bus que se va, ¿me entiende?, a presidente. Es una persona que de conductor, dentro de las cosas, pudo haber tenido un periodo de conductor de bus, pero que tuvo una formación y que Delcy Rodríguez lo apoyaba mucho en esto con mayor preparación, indudablemente, que él puede ser, pero el político ahí es él. Y ya vamos a hablar de Delcy Rodríguez también, de lo que ocurre con ella una vez que ayer jura como presidenta encargada. Pero seguimos, Eduardo, con más de esta acusación. Parte de lo que dice lo que se presentó el día de ayer, ¿cierto?, en el Tribunal de Nueva York. Nicolás Maduro Moros, el acusado, está a la vanguardia de esa corrupción y se ha asociado con sus co-conspiradores para utilizar su autoridad obtenida ilegalmente y las instituciones que corroyó para transportar miles de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Desde los primeros días en el gobierno venezolano, Maduro Moros ha manchado cada cargo público que ha ocupado. Como miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela, Maduro Moros movió cargamentos de cocaína bajo la protección de las fuerzas del orden venezolanas. Como ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, ahí está, como ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Maduro Moros proporcionó pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y facilitó la cobertura diplomática para aviones utilizados por lavadores de dinero para repatriar ganancias de la droga desde México a Venezuela. Como presidente, luego, tercer cargo, como presidente de Venezuela y ahora gobernante de facto, Maduro permite que la corrupción impulsada por la cocaína florezca para su propio beneficio, para el beneficio de los miembros de su régimen gobernante y para el beneficio de sus familiares. Se le hace una cronología respecto a los cargos que ostentó y de cómo los utilizó en su beneficio. Claro, en cada uno de los cargos que ocupó, dice este texto, él aprovechó para participar, o más bien para liderar esta red de corrupción y de tráfico de drogas. Dice Nicolás Maduro Moros, sigue este documento, el acusado ahora se sienta en la cima de un gobierno corrupto e ilegítimo que durante décadas ha aprovechado el poder gubernamental para proteger y promover actividades ilegales, incluido el narcotráfico. Ese narcotráfico ha enriquecido y afianzado a la élite política y militar de Venezuela, incluido el ministro del Interior, Justicia, Paz, Diosdado Cabello Rondón, el acusado, y el exministro del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, el acusado, y habla de todo este narcotráfico a escala masiva que le ha permitido a él concentrar poder y riqueza. Interesante, porque la acusación
acusación tiene que ver con narcotráfico, pero evidentemente esto es bastante más profundo. Estamos en Nueva York, estamos con Ronen Schwartz, que han estado ahí minuto a minuto siguiendo los pasos de lo que ocurre con este proceso judicial. Ronen, ayer, en un ambiente que en algunos momentos fue bastante tensión en las afueras del tribunal, pero obviamente que era aún mayor al interior cuando comparece ante un juez Nicolás Maduro, y ahí es interesante que tú nos describas exactamente qué es lo que sucedió. Ronen, buen día. Sí, porque... Hola, muy buenos días, compañeros. Tuve la oportunidad de estar un rato porque obviamente tenía muchas otras salidas en el ingreso, en una sala contigua donde estábamos los periodistas. Se veía claramente lo que sucedía en la sala. A ver, concretamente es un hombre que obviamente se lo ve muy distinto a lo que veníamos viéndolo y también se quiere mostrar de esa manera. ¿Pero por qué? Porque, entre otras cosas, sus abogados hablan de un problema de salud. En el momento en el cual él solo se tiene que identificar, que es cuando uno tiene que dar su nombre, él amplía, dice: soy el presidente de Venezuela, habla directamente de que fue secuestrado de Caracas, a lo que el juez le dice: esto, usted tiene que hacer una moción para poder agregar algo a lo único que yo le pregunté, que fue su nombre. Bueno, claro, todo esto en español porque en este caso Maduro no habla o no domina el inglés, por eso estaba con sus auriculares para poder obviamente tener una traducción. Claro. Estaba con traductor, que es obviamente sí, simultáneo, porque la justicia obviamente lo avala de esa manera para que obviamente pueda entender absolutamente todo lo que va sucediendo y tenga todas las garantías, ¿no? Que esto es obviamente importante. Estaba junto a su abogado Polak, quien dijo que tenía problemas de salud. No especificó exactamente de qué tipo. Sí, con respecto a Cilia, hablaron de que tuvo justamente una lesión en el rostro, pero además hablaron de que tuvo o que podría tener una fisura en las costillas, a lo cual el juez obviamente casi inmediatamente, porque esto incluso lo dicen en el momento, dijo que va a ser atendido, que le tienen que dar justamente toda la atención médica que corresponde. Y a partir de ahí, claro, por supuesto, esto de decir que es el actual presidente o que se mantiene o que fue secuestrado, tiene mucho que ver con la estrategia judicial, ¿no? Que obviamente está marcada como para sostener: soy el presidente de Venezuela, este tribunal no puede juzgarme justamente porque no tiene jurisdicción en lo que yo soy o cómo, y yo tengo inmunidad por ser presidente. Yo creo que en este caso, un estudio de mucho dinero, $5.000 la hora, estamos hablando de cientos de millones, más allá de que eso es un valor casi, te diría, en blanco, si lo queremos llamar de esa manera. Por detrás seguramente habrá mucho más dinero. Julian Assange también fue defendido. Exacto. Recordemos que hay una conexión política ahí. A ver, porque Julian Assange, en el momento en el cual se refugia, lo hace en la Embajada de Ecuador, cuando Correa era aún presidente de justamente del Ecuador. Entonces, hay una conexión política. Los abogados tienen un relato de defender un mismo sector o parecido. Seguramente, y todos tenemos derecho a ser defendidos por cualquier tipo de abogado, eso no estoy poniéndolo en duda, porque aparte es un estudio muy, muy prestigioso. Pero lo que quiero señalar es que están todos en la misma línea política y saben cómo actuar en estos casos. ¿Por qué? Porque estos abogados hicieron muy buenos acuerdos con esta misma fiscalía. Porque ahora se abre algo muy interesante que tiene que ver con que la fiscalía hoy tiene el poder de toda la investigación. Tienen la obligación, por un lado, del 17 de marzo presentar absolutamente todas las pruebas. Porque ustedes, en una forma excelente, estaban dando todos los cargos, pero cada cargo tiene que tener, ¿cómo fue? ¿Quién le dio ese pasaporte? Bueno, todas las pruebas de que eso es así, y eso lo tienen que presentar el 17 de marzo, sí o sí, que fue lo que exige el juez. Ustedes, estos son los cargos, el 17 de marzo, sí o sí, todas las pruebas presentadas para que lo pueda ver la defensa de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. O sea, y esto quería contar, la Fiscalía hoy tiene el poder de sacar cargos, de negociar una libertad, de negociar, una libertad dando información, de negociar una baja de años. Este es el periodo en el cual el control lo tiene justamente la Fiscalía, o sea que está avalada y tiene mucho poder, y es una fiscal que tiene mucho poder, Pam Bondi, ¿no? También. Exacto, que es
quien entrega el día sábado mismo, una vez que había sido capturado Nicolás Maduro, el detalle de lo que había detrás de esta acusación. Ayer cuando escuchábamos ya la declaración de Nicolás Maduro, Ronen, que es una declaración breve, porque a él le dicen, bueno, usted es Nicolás Maduro, o él tiene que presentarse ante el juez y decir si finalmente conoce los cargos, o ahí escuchar la lectura de los cargos que se le imputan. No culpable. Él trata de decir algo más, ¿no? Él se adelanta y empieza a decir, soy el presidente de mi país, soy un hombre decente. Decente, hijo. Empieza a agregar elementos, fue secuestrado. Sí, que no se podría, que técnicamente no se podría porque no es el momento para decir absolutamente nada. A la hora de que empieza con esta declaración. Exacto, sí, dicen, yo solo le pregunté su nombre, claro, conciso y concreto, el juez. No es más que eso. Y es más, si quiere hablar, digamos, en algún momento lo podrá hacer, y cuando haya seguramente alguna testimonial o declaración o lo que sea, que obviamente no es el momento ahora, o puede pedir una moción, pero lo tiene que hacer legalmente, ¿se entiende? Sí. O sea, puede agregarlo, pero tiene que hacerlo legalmente. Sí, son varios los puntos que nos aporta Ronen y que son bien interesantes para comprender el proceso. O sea, de aquí al 17 la Fiscalía tiene que tener todas las pruebas listas, porque ese día se presenta pruebas y se las entrega a la defensa de Maduro, ¿cierto? Entonces, sí, bueno, claro, exacto, al juez y obviamente ahí tienen acceso todas las partes, ¿no? Para saber, bueno, un poco a qué se enfrentan. Y lo otro básicamente, pero es que Maduro no es que abrió las páginas amarillas, ahí se me cayó el carnet, y se puso a buscar abogados, sino que... Bueno, yo estoy en la misma que tú, Somos de lo mismo. El abogado llega porque hay una conexión, una vinculación respecto de Juliana Sánchez y su historia en torno a la embajada ecuatoriana. Ahí hay una vinculación, hay una mirada, ¿cierto? Y hay una conexión. Exacto. Respecto de Cilia, ¿qué se sabe respecto del comportamiento de ella, que es una figura importante? Porque de ella se dijo que había cobrado para conectar personas. Exacto. Yo creo que es muy bueno lo que ustedes aportaban, excelente. Creo que se la toma o se la trata, yo creo que también por estrategia, se la trata como de ubicar en solo es la mujer, porque aparte ella se presentó como la primera dama, cuando en realidad, o sea, todos sabemos que ella tenía cargos importantes, que ha tenido, más allá de si estaba en funciones o no, ha tenido una injerencia súper importante en el poder de Venezuela y obviamente estando al lado de Nicolás Maduro. Pero ella se presentó como primera dama de Venezuela y eso fue lo que aportó en ese momento cuando también se tenía que presentar. No podía dar más detalles, no tenía ningún sentido que diga que es la primera dama, solo confirmar que es Cilia Flores, pero más allá de eso, en realidad está al mismo lugar. ¿Por qué? Porque la Fiscalía la ubica a su hijo, a Diosdado Cabello, a Maduro y a Cilia en el mismo lugar, pero técnicamente, incluso públicamente, incluso mediáticamente, se trata de ubicar a Cilia como, bueno, la mujer que acompaña a Maduro, la mujer que de alguna manera está, en este caso, siendo, digamos, el acompañante de, en este sector o acompañando a Maduro, pero que no tiene tanta injerencia. Cuando ustedes daban muy buena información de que en realidad ella era un cerebro dentro de la estructura del poder, básicamente. Claro, ¿no? Ronen, es importante lo que tú decías respecto a la defensa de Nicolás Maduro. No es cualquier defensa, no es cualquier defensa. Logró cosas importantes en el caso del fundador de Wikileaks, de Julian Assange, tú lo mencionabas, ¿no? Y por lo mismo empieza a abrirse también una serie de preguntas respecto a posibles negociaciones, que era algo que tú también planeabas, más allá de los cargos propiamente tal que se le imputaban. Sí, yo lo creo, digamos, dejo abierto esa posibilidad, no digo que suceda, no es que tengo una confirmación ni información concreta de que esto va a suceder, pero también en la política todo es posible, incluso que en algún momento se negocie que vuelva o que se vaya a otro lugar que no sean los Estados Unidos, Nicolás Maduro, teniendo en cuenta todo el progreso, y también hay que ver mucho lo que pasa con Delcy en Venezuela, ¿no? Y cómo Estados Unidos maneje esa transición, porque por ahí dicen, bueno, para pacificar, para que no suceda más nada, lo mejor es no avanzar con esto y que Maduro esté en otro lugar y que obviamente se retire en otro... Digo, esto es lo que pasa. ¿Por qué? Pero ¿por qué lo menciono? En realidad por el antecedente de justamente condenado a 45 años de prisión por narcotraficante, confirmado que pagaba con recursos del Estado haber más o menos transportado en 2 etapas, porque también tuvo otro cargo, estoy hablando de Juan Orlando Hernández, tuvo otro cargo, como ustedes recién mencionaban, cuando tenía otro cargo, Maduro también colaboró para el tráfico de drogas, sucedió lo mismo con Juan Orlando Hernández antes de ser presidente, lo ubican, cuando es presidente traficó, creo que en promedio eran algo así como 20.000 kilos de cocaína, más o menos en promedio, le dieron 45 años, llega el presidente Donald Trump, le sirve
justamente el poder o sostener el poder en Honduras por el partido de Juan Orlando Hernández y lo indulta. Y lo indulta, exacto. Yo dejo abierto esa posibilidad también a futuro, digo, no va a ser mañana ni pasado mañana, pero lo dejo abierto como un elemento más dentro de esto, ¿no? Es que ese punto es importante. Sí. Esta discusión, esta conversación va a ser de largo aliento. Aquí hay muchos elementos, como por ejemplo la nueva generación, los hijos de...